Wayland, Wayland, Wayland. Esa eterna promesa de Linux que nunca termina de hacerse realidad. El escritorio Linux lleva inmerso desde hace muchísimo tiempo en una transición del servidor Xorg al protocolo Wayland. Este cambio pues, va a traer una reducción del tamaño de la pila gráfica, pero después de muchísimos años todavía esta no ha concluido. Y aquí hay factores tanto externos como internos. Los factores externos se concentran principalmente en esos desarrolladores, esas empresas y esas comunidades que se han dedicado a torpedear a Wayland por tierra, mar y aire. Y este bando está liderado por dos empresas: Canonical, desarrolladora de Ubuntu, y Nvidia, la archiconocida fabricante de tarjeta gráfica dedicada, ¿no? Que se han dedicado a boicotear a Wayland por activa y por pasiva, y son los principales o son las principales responsables de por qué la adopción del protocolo se está demorando tantísimo. Eso es así. Sin embargo, no se pueden obviar los factores internos. Y es que Wayland, al menos en su primer borrador, o sea, al principio, no era un protocolo hecho para un entorno de escritorio, sino para pintar ventanas. Esto desde fuera puede parecer lo mismo, pero la realidad es que no lo es, ya que un entorno de escritorio, de manera implícita, tiene una serie de características que no fueron contempladas en Wayland, al menos en un principio. El ejemplo más socorrido en esto es el soporte de screencasting, ya que Wayland no define ninguna vía estándar para realizar o para cumplir con esta función, por lo cual aquello quedó bajo la responsabilidad de cada uno de los compositores. La consecuencia de esto es que, por ejemplo, para OBS no tendríamos OBS Studio para Linux, sino OBS Studio para Gnome, OBS Studio para KDE, OBS Studio para XFCE y así sucesivamente, o sea, un auténtico desastre. Por lo cual se tuvo que recurrir a Pipewire y los portales de XDG para así tener soporte de captura del escritorio. El segundo gran fallo de Wayland a nivel de diseño es el hecho de que no ha definido ninguna manera fácil, ¿no?, de cómo transicionar de Xorg a Wayland. O sea, todo ha tenido que hacerse a lo bruto y desgraciadamente esto va a camino de ser una auténtica tragedia. Es cierto que apareció por ahí X-Wayland para dar soporte a las aplicaciones de Xorg desde una sesión de Wayland, pero no es una red que aguante todas las caídas. O sea, hay una gran cantidad de aplicaciones que no terminan de funcionar del todo bien sobre X-Wayland, y lo suyo es que, bueno, estas aplicaciones inicien la transición hacia un soporte nativo de Wayland. Pero desgraciadamente esto tiene pinta de ser algo que va a requerir de bastantes décadas, debido a que, bueno, muchos desarrolladores dicen Xorg funciona y mientras siga funcionando yo voy a seguir igual. Y aquí también influye el hecho de que la relación entre los desarrolladores de aplicaciones y los desarrolladores y mantenedores de los sistemas operativos en Linux está totalmente invertida. O sea, quienes establecen las normas de cómo tienen que funcionar las cosas no son los desarrolladores del sistema operativo, que es lo que ocurre en Windows, lo que ocurre en iOS, lo que ocurre en MacOS, lo que ocurre en Android. No. En Linux los que mandan son los desarrolladores de aplicaciones y son los que andan exigiendo todo el tiempo en lugar de adaptarse. Esto ha traído como consecuencia que las versiones para Linux de muchísimas aplicaciones son bastante más mediocres que las de Windows y MacOS. Y es que mientras que en Windows y MacOS la responsabilidad recae sobre el desarrollador en caso de que la aplicación falle, cuando llegamos a Linux la responsabilidad no recae en el desarrollador de la aplicación, sino en los mantenedores y los desarrolladores del sistema operativo. Y ahora sí, centrándome en el tema que realmente quiero abarcar en este vídeo, en Gnome ha aparecido una petición de fusión para poner fin a la sesión de Xorg.
La verdad es que, bueno, yo creo que esto no va a ser aprobado de forma rápida. Yo creo que desde Nome van a ser pacientes con Canonical, que yo creo que le interesa mantener la sesión de Xorg para Ubuntu 24.04 LTS. Pero yo creo que después del lanzamiento de dicho sistema sí que se va a plantear muy en serio la descontinuación de la sesión de Xorg. Obviamente XWayland seguirá ahí, pero la descontinuación de la sesión de Xorg pues va a ser un paso muy importante y me temo que va a ser un paso necesario. Y yo reconozco que esto va a ser muy doloroso y que va a provocar mucho sufrimiento. Pero la cuestión es que el problema con Wayland en la actualidad se centra más en el soporte de las aplicaciones que en el protocolo en sí y también que en las implementaciones, al menos en Sway, Nome y KDE-Plasma. De hecho, Plasma 6 va a establecer la sesión de Wayland por defecto y Debian 12 Bookworm establece Wayland por defecto tanto en Nome como KDE-Plasma. O sea, que el centro ahora, el centro o el foco, digamos, estaba puesto principalmente sobre los desarrolladores de aplicaciones. ¿Y qué pasa con estas personas? Pues que la mayoría se han negado a soportar el protocolo, o lo que viene a ser lo mismo. No van a soportar Wayland a menos que les obliguen. Me estoy viendo venir cuando no me apruebe la descontinuación de la sesión de Xorg a muchos desarrolladores decir: ¡Oh, es que no nos han dado tiempo para hacer la transición! ¡No, no! Esto va contra el software libre, es el fin del mundo, no sé qué, a la mierda Linux, viva FreeBSD, bla 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 bla. ¿En serio? Pues yo le digo una cosa a estos desarrolladores. Habéis tenido una década, para poneros las pilas. Sí, sí, una década. Vaya, una década de boicot por activa y por pasiva. Claro, luego algunos dirán: no, es que muchos proyectos que no tienen medios para hacer la transición. Oye, yo no veo a estos proyectos quejarse cuando Apple hace lo mismo. O sea, cuando Apple decide cortar por la trocha y hacer una transición y dejar sin soporte lo viejo, no veo a estas personas quejarse. Se amoldan y ya está. Y yo digo: ¿por qué en Linux no puede pasar lo mismo? O sea, es que esto, la verdad es que clama al cielo. O sea, ya veréis que muchos desarrolladores van a decir: no, es que no nos han dado tiempo. Pero si habéis tenido una década, ¿cuánto tiempo vais a necesitar para hacer la transición? ¿20, 30, 40, 50 años? Porque ¿qué estamos hablando de décadas literales? O sea, no estoy exagerando. Es que realmente ya estamos hablando de décadas. O sea, básicamente no os habéis puesto la mayoría porque no habéis querido. Y punto. Y como el problema no es que Wayland esté o no esté maduro, sino que no tenéis la voluntad de iniciar la transición, la única solución que queda va a ser la más dramática, la que va a provocar más sufrimiento. Y en serio, me gustaría no escuchar muchas quejas. Y es más, estos desarrolladores, y también Nvidia y Canonical, harían muy bien en salir, en dar la cara, mejor dicho, y pedir perdón por lo que han hecho. Así de sencillo. Porque lo que han hecho con su actitud es que el escritorio Linux acumule una década de retraso. Y es que, guste o no, Xorg es una tecnología que colapsó hace una década, que es incapaz de soportar HDR. Y no será porque no han intentado introducirlo, de la mano de Red Hat, de Nvidia y de otros destacados desarrolladores del servidor. O sea, si Linux quiere tener una pila gráfica del siglo XXI y acorde a las exigencias del futuro, Wayland es el único camino. Guste o no guste. Esto es así. Y claro, como la raíz del problema aquí
son los desarrolladores que se niegan a soportar el protocolo, o sea, van a pedir más tiempo, pero van a pedir más tiempo para no hacer nada. Pues la solución está clara. Coger el hacha y amputar sin anestesia. Es lo que hay. Es lo que hay y es la salida, es la única salida que han dejado estas personas. Y luego dirán, no, es que no nos han dado tiempo. 10 años, ¿eh? O sea, estamos hablando ya de décadas. ¿Cuánto es darle tiempo a esta gente? ¿30? ¿40 años? Es que es absurdísimo. Hemos llegado a un punto en el que emplear el hacha va a ser la única manera de hacer que el protocolo vaya para adelante. Y es que, claro, los desarrolladores piden tiempo, pero ¿tiempo para qué? Para no hacer ninguna programación, ninguna planificación, sino para decir, ya veremos cuando lo soportamos. Pasan 10 años, ya veremos, ya veremos. O sea, paciencia con estas personas. Desde el frente de Wayland hemos tenido, no mucha, hemos tenido muchísima, sí, muchísima paciencia, sí. O sea, hombre, no sé, igual a lo mejor yo soy el único usuario de Linux que se va a morir de viejo. Y el resto de usuarios de Linux han ejecutado algún comando raro que les ha otorgado la inmortalidad y pueden esperar 50, 60 años con una alegría como si fueran inmortales. Yo qué sé. Si hay un comando que te vuelve inmortal, decídmelo. En serio, decídmelo. Porque yo también quiero ser inmortal, oye. Y ahora estoy recordando el caso de Studio One, de la estación de trabajo de audio digital de audio, no me acuerdo ahora el orden, la DAO profesional, aunque privativa, que recientemente ha lanzado una compilación para Linux, más concretamente para Ubuntu. Esta aplicación pues, ha causado cierta sorpresa, no solo por su aparición para Linux, sino también por el hecho de que está hecha para funcionar de manera nativa sobre Wayland, o sea que solo funciona sobre Wayland. La verdad es que, bueno, ya podrían tomar otro ejemplo de mirar hacia el futuro, pero vamos a ver cuánto aguanta Studio One de esta manera, porque yo creo que los fanboys de Xorg van a someter a esta aplicación a un linchamiento público hasta que Prosonos, que creo que es el nombre de la empresa que desarrolla esta DAO, pues cede y también mete soporte para Xorg, porque claro, esto en Linux y aquí hay que convertir Linux en Windows arrastrando componentes de los años del Catapum y dándole soporte hasta el infinito, mientras el sistema se va hinchando y va acumulando características o tecnologías obsoletas que no son competitivas en los tiempos actuales. Y en fin, creo que ya me he desahogado bastante con este tema. O sea, yo doy por hecho que tarde o temprano no me meterá el hacha y descontinuará la sesión de Xorg. Y como he dicho, o sea, reconozco que va a ser una solución extrema, dolorosa, que va a provocar sufrimiento, que va a provocar rotura, pero lo que acabo de decir, o sea, hay muchos desarrolladores de aplicaciones que no están dispuestos a dar soporte a Wayland, así que la única solución que va a quedar va a ser eso, amputar con un hacha y sin anestesia. Y la verdad es que me pone triste tener que decir esto y defender una medida de este calibre. Pero es que está claro que o se toma esta medida o nos vamos a quedar en la transición hasta el infinito. O sea, que no hay más salida. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta luego.